Hola, es Alondra y el día de hoy vamos a hablar sobre los movimientos del cuello y cuáles son los músculos que intervienen en estos movimientos. Vamos a empezar. Flexión. Le indicamos al paciente que lleve su mentón hacia su pecho. El rango articular normal es de entre unos 45 y 50 grados. Los músculos que actúan en el movimiento de flexión de la cabeza son recto lateral o externo de la cabeza, recto anterior de la cabeza, largo de la cabeza, largo del cuello, esternocleido-occipitomastoideo, platisma o cutáneo del cuello y escaleno anterior. Extensión. Le pedimos al paciente que lleve su cabeza hacia atrás. El rango normal es de entre unos 45 y 75 grados. Los músculos que intervienen en el movimiento de extensión de la cabeza son esplenio de la cabeza, esplenio del cuello, esternocleido-occipitomastoideo, complexo mayor, complexo menor y los suboccipitales, que son 4. Recto menor posterior de la cabeza, recto mayor posterior de la cabeza, oblicuo menor o superior de la cabeza y oblicuo mayor o inferior de la cabeza. Inclinaciones laterales. Le pedimos al paciente que lleve su oreja hacia su hombro, tanto su oreja derecha hacia su hombro derecho como hacia el lado izquierdo. El rango de amplitud normal es de entre unos 45 y 60 grados. Los músculos que intervienen en la inclinación lateral de la cabeza son el recto lateral o externo de la cabeza, el oblicuo menor o superior de la cabeza, el músculo largo del cuello, el esternocleido-occipitomastoideo, escaleno anterior, medio y posterior, y las fibras superiores o fibras descendentes del trapecio, que son las que vemos aquí en color naranja. Rotaciones. Aquí le pedimos al paciente que gire su cabeza hacia un lado, hacia la derecha y también hacia la izquierda. El rango de amplitud articular es de entre 60 y 80 grados. Los músculos que intervienen en las rotaciones vamos a explicarlos en dos grupos. Tenemos los músculos rotadores homolaterales y los contralaterales. Si yo estoy realizando una rotación hacia mi lado derecho, por ejemplo, los músculos rotadores homolaterales van a ser los del lado derecho y los contralaterales serían los del lado izquierdo. Los rotadores homolaterales van a ser el recto mayor posterior de la cabeza, el oblicuo mayor o inferior de la cabeza, el recto anterior de la cabeza y el largo del cuello. Y por último, los rotadores contralaterales van a ser el esternocleido-occipitomastoideo, escalenos anterior, medio y posterior y las fibras superiores del trapecio. Esto fue todo por el video de hoy, muchas gracias.